Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN, activen la campanita. Tenemos 180,000 suscriptores con más de 30 millones de visitas. Hoy nos visitan dos grandes profesionales, dos personas muy destacadas en la República Dominicana, cada cual en su área. A mi derecha, que debería ser la izquierda, tengo al amigo Osvaldo Montalvo, economista, también escritor. Y a mi izquierda, que debería ser la derecha, el doctor Pelegrín Castillo, también amigo de esta plataforma, señor. Y se te olvida decir que los dos somos miembros de Pronación. Exacto, ahí coinciden muchos, son miembros de Pronación. Son las pocas áreas de coincidencia que tenemos. Pero a ver, que tenía algo, ¿verdad? Casi nada. Casi nada. Así mismo es. Yo quiero empezar con Osvaldo, esta parte que tocábamos detrás de cámara en cuanto a la reforma fiscal, pero yo quiero, para edificar al público también, que Pelegrín mencionaba una palabra, parche fiscal. Si usted puede establecer una diferencia para el que no entiende detrás de televisión, de parche fiscal a reforma fiscal. Ok. Mira, a mí me gusta mucho, o me gustaría empezar diciendo que la palabra economía tiene su etimología en la hacienda de la casa. Un país, al final de cuentas, es una casa grande. Entonces todos conocemos bastante bien cómo se manejan las finanzas familiares. Las finanzas familiares es que hay un papá y una mamá. Vamos a pensar en una familia convencional, porque ahora eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero vamos a pensar en una familia convencional. Papá, mamá que trabajan, producen dinero, uno poco más que el otro. Y están los hijos que no trabajan porque son chiquitos, tienen que ir a la escuela. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo financiamos? Porque hay los individuos que son productivos, en este caso papá y mamá, que producen, y para poder subsidiar a sus hijos, poder pagarle el colegio y pagarle, ellos tienen que ganar más de lo que ellos mismos consumen. Eso se entiende, ¿verdad? Porque si yo gano 1,000 pesos y yo me gasto 1,000 pesos en mí mismo, yo no le puedo dar al hijo mío la leche. Entonces yo tengo que ganar 1,000 y consumir para mí 200 para que me queden 800 para yo poder darle a los muchachos. Lo mismo pasa en un país, nada más que hay un pichón que se llama Estado-Gobierno. Entonces, ¿qué pasa con el Estado-Gobierno? Pasan varias cosas. Lo primero es que es insaciable. Siempre se gasta todo el dinero y después viene con una historia de que el dinero no alcanza. Pero ¿no alcanza para qué? Decía yo en un post que mientras en este país no haya una política migratoria restrictiva, una verdadera política migratoria que no obligue a los dominicanos a tener que subsidiar vía los servicios y los bienes públicos a los ilegales extranjeros. Por otro lado, mientras no haya un elemento de productividad que obligue al individuo que no tiene en el sector privado una productividad equivalente a la que tuviera en el sector público, a la que tiene en el sector público, el gobierno no puede hablar. Lo otro es la cuestión del financiamiento a los partidos, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque nunca el dinero va a ser suficiente. Recordemos, el otro elemento es, mientras en este país no haya un político definitivamente condenado por actos de corrupción, entonces son esos tres elementos que mientras nosotros no los tengamos, es un cinismo hablar de aumentar impuestos. Porque esos son tres grandes categorías: la corrupción, la ineficacia, el nepotismo y la invasión haitiana, en donde se va la mayor parte del presupuesto nacional. Entonces, en vez de corregir la parte del gasto, pero ahí sí vienen, no con parches, y sobre todo no con semántica, no con palabras bonitas, vamos a aumentar la racionalidad. Tenemos un programa para nosotros racionalizar lo que es el gasto público. Vamos a, la otra palabrita, a ver si me acuerdo, vamos a mejorar
Es como la idea como del impacto del gasto público. Al final de cuentas, y eso no lo dije yo, ni siquiera lo dijo Bukele, el del Salvador, dice, el dinero alcanza. ¿Tú sabes cuándo alcanza el dinero? Cuando no se lo roban. Y el dinero alcanza. Pero primero tú tienes que organizar la parte del gasto para después tú entonces evaluar si la gente que paga impuestos, porque no todo el mundo paga impuestos, si la gente que paga impuestos está en capacidad y en disposición de aumentar su esfuerzo fiscal. Sí. Pelegrín, Mira, yo quiero su opinión ahí. Yo Gracias, tengo, Osvaldo. con mi experiencia de legislador de 20 años y de político de 40 años, haciendo política y estudiando política, viendo el Estado por dentro, yo me voy a un otro plano de análisis. Sí. Mira, nosotros tenemos un dilema existencial y lo tienen muchos países de América Latina y concretamente los que están ubicados en esta zona. O nosotros somos una finca con pasaporte, como creen algunos, que se creen los dueños de una finca con pasaporte, o nosotros somos un Estado-nación con un proyecto nacional fuerte e integrador. Ese ha sido el dilema que ha acompañado a la República Dominicana desde su fundación, luchando por ser Estado nacional, afirmarse, abrirse, prosperar, y otros, en general muy poderosos, pero minoritarios, que no creen en nada de eso, que lo que creen es que esto es una finca con pasaporte donde ellos son los dueños y donde los políticos, los partidos, son fundamentalmente los administradores de la finca, los capataces de la finca, los peones de la finca. Porque ahí realmente, cuando tú te vas al plano profundo, tú te das cuenta, en las relaciones de poder, estoy hablando de las estructuras de poder, más allá de la apariencia del poder político. Porque tú le preguntas a la gente, ¿quiénes son los jefes? La gente te piensa en primer lugar en los políticos. Sí. Pero el sistema dominicano, especialmente en la última etapa que hemos vivido, ha ido hacia una política cada vez más domesticada, cada vez menos auténtica, donde la relativa autonomía que deberían tener los líderes y los partidos políticos frente a los poderes fácticos, frente a los poderes extranjeros, va disminuyéndose e incluso anulándose. Entonces, yo tengo una relectura con la experiencia de haber estado ahí y de haber presenciado muchos intentos de reforma fiscal que terminan en parches fiscales. Sí. Yo tengo la experiencia de que en el fondo tenemos que sincerarnos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Uno de los lemas que está en el aparato emblemático del país, en los principios fundacionales. Pero nosotros estamos cada día más lejos de la verdad, porque no nos sinceramos. No vamos al fondo de las cosas. Sí. Aquí tenemos una tasa de crecimiento todos los años. Tenemos el discurso para vender el camello, la economía que más crece. Osvaldo sabe lo que significa vender el camello. El Banco Central, los números. Pero ahí, Pelegrín, óyeme, si hay una contradicción en el mundo, es el gasto en educación y el lugar que ocupa la República Dominicana en las pruebas PISA. Entonces, la pregunta la pregunta es, Osvaldo, cualquier persona de fuera te dice, pero ¿cómo es que ustedes crecen? Porque en general el crecimiento y el desarrollo se asocia ahí es que voy, fíjate. ¿Por qué nosotros compramos tan fácilmente la versión de el país que crece? Que realmente tú coges los indicadores formales en muchas áreas y te dice que crece. Pero ¿qué pasa? Que es la parte que no se quiere discutir. Aquí nosotros tenemos un crecimiento marcado por una alta concentración. Altísima. Una alta concentración. El índice IHH,
que es un índice que se toma, que se mide todos los años, que no creo que se esté midiendo bien. Claro que no. Te está diciendo, aún Ahí así, empezamos a coincidir. con esos defectos, Sí. te está diciendo que el país es el paraíso de los oligopolios, de los monopolios, de las colusiones. Y de la mentira. Bueno, todo eso se basa. Y de la mentira. Todo eso Hay se un basa libro que en se una- llama México, país de la, óyeme. país de la mentira. Oye, hay alguien, un todo dominicano eso tiene que está escribir eso. conectado con esa realidad. ¿Por qué? Porque la economía dominicana en general es una economía que más que estar orientada a la producción, generación de riqueza a través de la innovación, de estimular el capital humano, de integrar el capital humano a la producción, al consumo, a la ciudadanía efectiva, lo que está haciendo es concentrando rentas. Aquí hay más gente queriendo adquirir riqueza que producir riqueza. Aquí hay más gente queriéndose hacer rico que queriendo ser empresarios de verdad. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes eso, hay unos efectos perversos. Que lo hemos hablado, Osvaldo y yo y un grupo de amigos. Mira, en primer lugar, te expulsa a tu mejor recurso humano. Porque el recurso humano que está más calificado no se siente debidamente retribuido por una estructura de negocios que no valora la innovación, la capacidad, la productividad de la mano de obra, la calificación de la mano de obra, porque no la necesita, porque con el control de los mercados, monopólicos, oligopólicos y con colusiones a veces mafiosas, obtienen los objetivos de enriquecerse, no de producir riqueza. Entonces, Que son cosas muy distintas. que son dos cosas distintas. Entonces, Sí. eso explica por qué nosotros tenemos el problema serio para convertirnos, teniendo todas las condiciones, en un país exportador, exitoso, que esté penetrando mercados internacionales, preparado para enfrentar todas las contingencias. Primero. Segundo, además de sacar de ese recurso humano, para pedirle que mande recursos, porque esa es la distorsión. A los dominicanos que están en Estados Unidos, lo que le estamos pidiendo es, miren, ustedes se fueron, manden recursos, remesas, inversiones, hagan todos los amarres para que el país no se hunda. Y los dominicanos somos muy familiares. Los mejores clientes que tiene la Telefónica son los dominicanos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Y en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Viene el otro aspecto. Así como te saca hacia afuera, te saca hacia la informalidad. Porque hay un sector de la población que dice, yo no puedo sobrevivir con este estado de regulaciones, de trabas, de cargas, de costos ocultos, entre ellos la corrupción. Pero, Pelegrín, Y- tú has abarcado cantidad de temas, Sí. porque ese solo de la informalidad que el invitado anterior habló, lo que tenemos es que ampliar la base fiscal. Bueno, qué interesante, sí, es verdad, porque hay gente que no paga. ¿A quién le cobramos? ¿Al mecánico de la esquina? ¿A la señora que fría Claro. empanada? Que tuvo que poner un asunto de empanada en la esquina porque no encuentra empleo, porque no hay asistencia social, porque no tiene una pensión. Ah, lo que pasa es que las pensiones están cooptadas por los políticos. Ah, lo que pasa es que ella no tiene acceso al Estado, porque en un escrito mío, en un ensayo, que yo les decía que yo valido mucho la cuestión de la opinión del consumidor, yo empiezo hablando de la política, hablando de un hoyo que hubo una vez en la Avenida Independencia, que los moradores de por ahí del barrio le celebraron su 8º aniversario Yo lo con vi un eso. bizcocho. Sí, yo lo vi. Entonces, eso es política. O sea, el ciudadano, yo, tú, el camarógrafo, todo el mundo, yo quiero que la política llegue a mi beneficio.
a mi bienestar, porque aquí nosotros en este país pensamos la política como un asunto de partido político y eso no es así. Osvaldo. Lamentablemente, la política en este país ha sido secuestrada por los partidos políticos. De tal manera de que si tú de alguna manera no estás vinculado a un partido, tú aparentemente tú no puedes hablar o tú no tienes incidencia y el mismo sistema no te lo permite, porque si yo tengo un problema en mi casa, permíteme, el hoyo, la electricidad, yo te puedo hablar de 50 problemas como ciudadano que yo no tengo el mecanismo ni siquiera de hacerme sentir. Entonces a mí me vienen a hablar de los grandes platos, de los líderes políticos, pero a mí no me interesa Leonel, a mí no me interesa Danilo, a mí no me interesa Luis Abinader. Aquí la gente tiene en la cabeza como que la política son los líderes. No, a mí lo que me interesa es que la política funcione en favor del ciudadano. Osvaldo, Okay. ¿por qué la Ahí es que tenemos que llegar. Espérate, pero ¿por qué no funciona en favor del ciudadano? Pues te lo estoy explicando. Porque, lo dije ahorita, la tendencia de la política en República Dominicana y en buena parte del mundo Eso es así. es a la subordinación, a la domesticación de la actividad política Y el acomodamiento del ciudadano. político Y el acomodamiento y de del los ciudadano partidos. es también No, responsable. Porque lo que pasa es que cuando tú tienes una sociedad donde la riqueza y el poder efectivo, no estoy hablando del poder político formal, sino del poder efectivo de decisión última, lo tienen unos cuantos grupos. Entonces, hay varias vías. Hay una vía de la informalidad donde se bifurca un área de actividades grises, otra de actividades canallas, criminales o mafiosas. Sería Porque interesante cobrarle impuestos. Porque la gente dice, bueno, Sería yo interesante no cobrarle puedo vivir en este ámbito, yo me voy a buscármela, no importa que viole la ley. Pero hay otro sector que dice, bueno, ¿cuál es el camino que yo tengo para asegurarme en la vida, para tener ingresos, para mejorar? Porque la mayoría de la gente que va a los partidos, no es que el modelo de arriba es que quieren hacerse mega millonarios y la política la han convertido en un campo de inversión de alta rentabilidad. De alta Así es. rentabilidad. Por eso cada día es más costosa. Sí. Y por eso cada día es menos auténtica. Porque ¿qué pasaba antes? Los que estaban en política estaban haciendo carrera política y se sacrificaban porque sabían que el partido iba a tomar en cuenta sus esfuerzos y lo iba a considerar para una posición, para ser regidor, para ser diputado, para ser alcalde. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Con el tiempo, los verdaderos grandes electores en la sombra, que son los que han impedido que se hagan las grandes reformas en este país, son 4. Y pudiéramos llevarlo a 5, pero lo podemos resumir en 4. En primer lugar, bueno, las mismas camarillas de los grandes partidos que tienen tendencias cleptocráticas, que controlan presupuestos en el gobierno, en las municipalidades, en los órganos autónomos, y que tienen capacidad de imponer candidatos y de imponer partidos. Eso es lo primero. Segundo, un consorcio de grandes grupos económicos que son los verdaderos, lo que se creen verdaderos dueños del país, de la finca con pasaporte, porque esa visión patrimonialista es la que está dominando. Es la tendencia. Entonces, esos controlan medios, te construyen percepciones, te hacen los relatos de encuesta, te reúnen todos los recursos que se necesitan para financiar una actividad que de por sí la convierten en prohibitivas. Y entonces viene el tercer gran elector en la sombra. Pues son electores en la sombra. El crimen organizado. Que tiene operadores a nivel municipal como Kiko La Quema, en San Cristóbal, se hizo famoso. Pero ¿cuántos Kiko La Quema hay en el país? Ahora, el que mataron Ramfi Millones de allá, Ramfi, el Señor de los Cielos, de Leto. de Consuelo, Sí. de San Pedro. Sí. Bueno,
Pero en cada municipio tú te encuentras uno, dos, varios. Un cacique. Un cacique no, un narco cacique. Sí. O un... No, digo cacique por el control que tiene. O un capo. Un capo. Que te controla localmente, pero Capo eso está regional. articulado verticalmente, porque todos esos grupos están conectados internacionalmente al crimen transnacional. Entonces, ese otro elector en la sombra, que cada día va penetrando más, los actores políticos le han abierto las puertas cada vez más. Y yo te voy a decir, nosotros hicimos un esfuerzo con el tema de eliminar el voto preferente. Y se lo dijimos formalmente cuando yo fui presidente de Fopredón. José Fran mismo lo planteó 1000 veces. Señores, si ustedes llevan el voto preferente a nivel municipal, le estamos abriendo la puerta a esos grandes electores en la sombra para que ganen más poder de lo que ya tienen. Y el cuarto elector en la sombra, que es casi un partido transversal igual que el anterior, es el partido de la sociedad civil, de la ONGs. Porque obviamente el que va a la política se enrola públicamente, va a los medios, organiza gente, se da. Pero los que están en el partido de la sociedad civil están haciendo política, pero al mismo tiempo están proclamando la antipolítica, están renegando la política. Entonces, pero son los más políticos. Se revisten de política. En los últimos gobiernos tú lo miras y todos han tenido, o una buena parte de ellos, no, porque hay gente sincera en esos grupos de servicio, de sociedad civil, hay gente sincera que hace su papel. Pero sincera que hace su papel, ¿cómo así? No, Explícame que eso. creen en lo que están... ¿En el matrimonio gay? No. Hay de eso. Es más, hay muchos de esos que se creen ciudadanos del mundo. O sea, su mentalidad en los últimos 30, 40 años ha ganado mucho terreno, la visión globalista. Y tú encuentras una cantidad de actores. Tú sabes que yo no estoy de acuerdo con ellos. Eso es sumamente interesante. Pero, y tú sabes que eso es una... ¿Qué pasó después de la caída de la Unión Soviética? Que buena parte de la izquierda, de los movimientos revolucionarios, por ser internacionalistas y profesionales de la revolución, cuando se quedaron sin empleo y sin los apoyos de la Unión Soviética, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, a los organismos internacionales, a las universidades, pero en una estrategia que le explica muy bien Joseph Nye en La naturaleza cambiante del poder norteamericano. Entonces, porque ese partido es el partido que está conectado con las agendas internacionales, con los organismos internacionales, las agencias de poderes extranjeros. Pero digo que hay gente también sincera, porque tú te encuentras gente que creen, que no lo hacen por dinero, que creen que están haciendo y hacen servicios sociales. Como he dicho yo en otros programas, que reciben dinero del Departamento de Estado y piensan que están haciendo la revolución. Oh, claro, no, porque la confusión que hay, óyeme. No, que están vigilando, o sea, reciben dinero del Departamento de Estado, pero ellos están vigilando que las elecciones sean limpias. Y tú dices, pero óyeme, que se sienten, es que se sienten, fíjate, se ha creado una identidad global. O se quiere crear, porque eso está en derrumbe, eso está cayendo. Eso está cayendo. Pero se ha creado una identidad global o globalista para que un grupo de pentontos, de pendejos y tontos, y de aprovechados y de avivatos digan, espérate, esto es una oportunidad de yo estar en política y al mismo tiempo tener el privilegio de estar regañando a los políticos, cuestionando a los políticos. Y entonces tú ves en sociedad civil, tú encuentras ONG que están recibiendo recursos, medios, fondos, y que tienen estrategias coordinadas desde el exterior. Coordinadas, porque su meta es muy clara: eliminar fronteras. No, porque hay una agenda definida. Eliminar identidades. Sí. Eliminar
todo lo que sea elementos de individualización pues, de los particularismos que son naturales en la condición humana. Que ellos entienden, como escribió hoy Flavio Darío, un artículo hablando de la libertad, citando a Tocqueville, la libertad avanzando en el mundo. Porque te le dan una base teórica y de fondo a la idea. En el fondo, esos son los grandes electores. Porque la gente cuando va a votar, en realidad va a legitimar lo que ya esos grandes electores, por diferentes mecanismos, y sobre todo a través de un mecanismo que se llama de conchupancia, que es la articulación de las cúpulas de los grandes partidos con los grandes poderes fácticos, ya han determinado qué es lo que va a pasar. Pero ahí hay un tema, porque tú dices esos son los grandes que le voy a hacer una pregunta cuando usted termine esa electores. opinión. Según yo entiendo, elector es el que echa su voto. Ahora, ¿qué pasa? Hay un nuevo fenómeno, y yo lo he planteado en otros lugares, que se llama abstención. Entonces ahora están saliendo con un nuevo disparate de hacer obligatorio que tú vayas a votar. No es obligatorio que tú seas transparente en el uso de los recursos públicos, pero es obligatorio que tú vayas a votar. Pero no nos hemos puesto a pensar, ¿por qué yo no voté en estas elecciones? ¿Por qué yo no voy a votar? ¿Por qué yo voy a hacer una fila para yo decir, yo voy a votar por este individuo en quien yo no creo, del que tengo desconfianza, del que tengo total seguridad que no va a hacer nada de lo que dice, pero encima me van a poner un policía con una pistola? No, usted tiene que hacer la fila y usted tiene que echar el voto. Pero es que no puede ser así. Es que no puede ser así, porque entonces el diseño del sistema político, del sistema de partido, lo que hace con las elecciones es que, repite, suscribe el mismo sistema. El mismo sistema lo que hace es que cuando tú lo validas. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la misma gente, para yo ir a votar, yo tengo que tener una seguridad en que yo voy a conseguir algo. Pero no por vía de la organización del Estado, sino por el vínculo personal con un político. Entonces, obviamente, el dinero manejado de esa manera no va a dar nunca. Lo que pasa, Osvaldo, mira, el sistema como tal, porque formalmente tú vas a la Constitución y somos un Estado social y democrático de derecho, una sociedad democrática, tenemos experiencias electorales desde 1966. ¿Qué decía el doctor Balaguer de la Constitución? Lo del pedazo de papel. Un pedazo de papel. Óyeme, no era el doctor Balaguer que lo decía. No, yo sé. Lo decía Ferdinand Lasalle. Y lo que decía era correcto en el sentido de que los contenidos de una constitución, mira, probablemente yo sea el único, o fui el único legislador que fue miembro de la Comisión de Juristas que redactó el proyecto de constitución y después tuve el privilegio ¿De qué año estamos hablando? Del año 2009, 2009. Duramos 2 años discutiendo. Sí. Al final fui también de la comisión de redacción final. Conozco las virtudes y defectos de esa constitución. Ahora, la mejor constitución es la que se cumple. ¿Qué ha pasado? Esa constitución, sí, ahí tú ves la contradicción dentro del sistema político. La formal es un poema. Hay una ley por ahí esa que los abogados te dicen la número tanto hora que dice que nadie puede pasarse un semáforo en rojo. Párate en una esquina. Osvaldo, tiene un valor en cuanto a propuestas, en cuanto a metas, en cuanto a agenda. Hay muchísimas cosas que están puestas ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que los mismos que han auspiciado, que propiciaron ese proyecto, las mismas fuerzas dominantes, entonces, a la hora de ejecutarlo, a la hora de darle contenido, a la hora de ponerlo en práctica para fortalecer el proyecto nacional, en la práctica lo han negado. Mira, han pasado 14 años. Pero el tema es, Pelegrín, eso que tú dices es cierto, pero tienen un tinglado de gente aplaudiendo en el circo.
Claro. Porque por lo menos yo levanto la mano y digo, no, eso no es así. Ustedes están... Pero tú encuentras una serie de focas o de personas que van al circo no porque el sistema, a aplaudir porque el circo, aplaudir lo que saben que no va a hacer. Es como ahora, y podemos caer a lo que era el principio, esta reforma fiscal, ¿por qué no la pasaron antes de las elecciones? Ahora yo quiero hacer una pregunta. Qué inteligentes yo quiero son. hacer una pregunta en esa misma tesitura a los dos. Usted tocó una parte cuando estaba de desarrollo en la parte inicial, y es la parte de Haití, de los extranjeros, pero vamos a poner Haití porque hay más haitianos que otros extranjeros en el país, porque estamos en una isla y están al lado, eso es natural. De los nacionales haitianos. De los nacionales haitianos. No, porque ahora tú tienes que decir nacionales haitianos, porque si no viene una ONG y te dice que si tú utilizas el gentilicio de forma directa, puede resultar ofensivo. Y nosotros somos tan idiotas. Pero nosotros somos dominicanos. Nacionales dominicanos, pero en el caso de los dominicanos, ellos dicen que no es ofensivo. Entonces, como ellos son los que dominan el idioma y están metidos en la prensa, fíjate que en los periódicos, en vez de decir un haitiano mató un nacional haitiano. Ya ellos tienen esa narrativa completa ahí, pero yo quiero hacerle una pregunta a los dos. Con relación a la reforma, que usted tocó una parte fundamental de los extranjeros. ¿En qué afecta los extranjeros? Yo quiero que me lo definan a República Dominicana en la parte económica y qué se debería erradicar de ahí para también para una reforma. Mira, vamos a la cuestión más inmediata. Sí. El presidente está hablando de la reforma y ha dicho que él solamente quiere tocar 2 temas, máximo 3. Sí. Yo ya le dije claramente, lo dije públicamente, se lo he dicho a los presidentes de los partidos que lo apoyaron. Le he dicho, miren, la prioridad en este país, ahora mismo, no es la reforma constitucional. No es que no se pueda o se deba modificar en algunos aspectos, yo creo que sí, pero no es la prioridad. No es la prioridad. Puede ser una alta prioridad el tema de la reforma fiscal, si se va a hacer una verdadera reforma como el país la necesita. Si no se va a hacer, es mejor que no se intente. Pero por eso yo te digo que tú vas muy rápido. Tú piensas demasiado rápido para yo seguirte. Yo te haría una pregunta. Sí. Tú dices, si fuera una verdadera reforma fiscal, entonces está bien. Ahora, la experiencia, como tú mismo dijiste, ha sido en que nunca se ha hecho y no existe ningún elemento para que yo en este momento piense, no, ahora sí es de verdad, ahora sí es, no, esta vez sí, yo reconozco, ahora sí, porque ahora hay buenas intenciones, pero por favor, como dicen los dominicanos, pero espérate, pero yo reconozco que la gente tiene perfecto derecho a tener reserva, recelo, escepticismo y sueño sobre la posibilidad de hacer una reforma que valga la pena. Porque yo lo he visto. Y yo te voy a decir una cosa, cuando llegaban esas propuestas, nosotros hicimos muchas propuestas alternativas para profundizar lo que se estaba llevando. Y siempre las rechazaban, empezando por lo más elemental, que era grabar las apuestas. Porque aquí el juego paga un canon anual, pero las apuestas, que tienen una externalidad negativa y es un mecanismo extractivo de renta y de lavado, no paga. Entonces es una cosa grave. Entonces, Free London. Lo pongo como ejemplo, porque nosotros como propuesta como esa hicimos. Y quiero que me toque el pero espérate, ahí vamos al tercer punto. ¿Cuál es el tema prioritario de todos los temas? Porque si perdemos la nación dominicana, todo esto de constitución, no vale nada, de reforma fiscal, todo eso no tiene ningún sentido. El tema prioritario es que nosotros tenemos una crisis global, guerra mundial y desglobalización,
una crisis continental en Norteamérica, Sudamérica, las señales son de brinco y espanto. Lo que está pasando en Estados Unidos es para preocuparse. Y en España. Y lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Sudamérica. Pero lo que está pasando en el Gran Caribe y particularmente en la parte occidental de la isla de Santo Domingo, que es la que nos puede barrer como Estado. Sí. Eso es gravísimo. ¿Qué Eso pasa? es grave. ¿Qué Muy pasa? grave. Bueno, aquí hemos estado empujando, dándole fuerza a un movimiento de unificación, porque esto no es una tarea de un gobierno, de un partido, tampoco es de una oposición, tampoco son de los militares o de las instituciones. Esto es una tarea de nación y se asume como tal o los acontecimientos nos van a barrer. Es una prueba para la nación dominicana. Por eso yo insistí al principio que nosotros ahora, en esta coyuntura, vamos a tener que demostrar que no somos una finca con pasaporte, que somos una nación. Ahora eso implica un proceso muy profundo de comprensión de qué es lo que está pasando, porque ahorita estábamos hablando de la economía. Esa economía que estamos hablando es fake, maquillada. Es la economía que tiene un efecto émbolo. Te deprime los salarios, te desplaza a los dominicanos del trabajo, te produce una negación creciente de los derechos de los dominicanos a recibir salud, educación, seguridad, bienes públicos, Sí. diversos. Osvaldo tiene un libro sobre eso, interesantísimo. Muy interesante. Entonces, ese problema lo tenemos ahora. Y en líneas generales, la mayoría de los actores saben cuál es el problema. Ahora, hay valor, hay coraje, hay decisión, porque en esta hay que jugársela. Esa Óyeme, vertiente en esta hay que jugársela. Sí. Y el que no esté dispuesto a jugársela, no puede asumir posiciones sobre esto. Y eso vale para el gobierno, vale para la oposición, vale para los políticos, vale para los no políticos, porque ahora sí es verdad que con el escenario que nosotros tenemos, que nos están preparando, es mi tesis, yo he estado aquí desarrollándola, Sí. no están preparando un escenario de intervención internacional para terminar de completar un viejo proyecto que está caminando hace muchos años. Entonces, Que están ahí los datos. Yo he visto datos y lo he analizado. Yo entiendo lo que Pelegrín plantea. Siempre uno tiene que tener la mejor intención, uno tiene que poner entusiasmo en las cosas, pero uno no puede perder el criterio de la objetividad. Eso es como en una guerra, de este lado hay 100.000 o 100, de este lado hay 100, pero cualquier general inteligente después que se enfrentan, dicen cuánto le quedan a ellos y cuánto nos quedan a nosotros, porque si a ellos le quedan 90 y a nosotros nos quedan 60, estamos perdiendo. O sea, yo puedo tener todo el entusiasmo y vamos arriba, pero estamos perdiendo. Entonces pasa otro tiempo y a ellos le quedan 70 y a nosotros nos quedan 15. Nosotros tenemos que pensar en una alternativa de retirada, porque ya no tenemos el triunfo cerca. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un elemento adicional a eso, que tiene que ver con salario y demás, pero no lo podemos abordar aquí. Y es que por una cuestión de su historia social y política, los haitianos pueden vivir en condiciones que el dominicano no tiene la capacidad de soportar. O sea, tú te vas en un sendero, yo que hago sendero, y tú te metes en una loma, y de repente tú te encuentras 15 gente viviendo al interior del pueblo más cercano, que tú no sabes cómo sobreviven, pero son haitianos. El dominicano no te puede vivir así. Es un punto. Entonces, ¿qué pasa? Que la ocupación, la invasión o lo que sea, te va a llegar a unos lugares porque nosotros actualmente, y sobre todo en términos económicos, pensamos, la población en la República Dominicana, que el país es la capital y Santiago.
En Nueva York chiquito. Sí, La capital y sí, Santiago. sí. Y nosotros, mientras en la capital y Santiago, o sea, la muralla de Santiago, ahí es que nosotros vamos a hacer la resistencia, aunque se haya perdido todo el otro territorio. Y eso es lo más absurdo del mundo. O sea, un país tiene que defender su territorio, aunque sea un desierto. O sea, decir, no, espérate, eso es un desierto, que se metan ahí. Ellos se van a coger el desierto, pero después del desierto se van a coger lo que no es desierto. Entonces ahí, que poner atención a eso, que hay un elemento que, tú sabes que el político es Pelegrín. Yo tengo esa ventaja de que yo no soy político, que es esa desventaja. la responsabilidad ciudadana. En un viernes el dominicano lo que dice, hoy es viernes, hoy se bebe. Hoy se bebe, hoy se goza. Entonces, que viva la pepa. A mí yo lo que soy un ciudadano, a mí eso no me interesa, me llamaron a una reunión, pues yo no voy a perder mi tiempo. Entonces, como digo yo en el mismo libro, todos los dominicanos quieren que se arregle el país, pero que lo arregle Camaño. Yo lo que quiero es beber. ¿Me entiendes? Y así no se va a poder. Si el pueblo, si el ciudadano no se involucra, no lo van a resolver los políticos, no lo van a el partido de, ¿cómo que tú le llamas? De la sociedad civil. Los empresarios no lo van a resolver. Este es un tema porque el que pierde es fácil en un juego. El que pierde es el que se va a mover. Porque el que queda ahí empate o gana, ¿y por qué yo voy a cambiar cuando yo estoy ganando? Pues sobre eso yo tengo una interpretación que la he empezado a ver. Mira, hay mucha gente que hace 30 años, 40 años, compró el esquema de que nosotros podíamos ser hegemónicos en la isla. Se creyeron eso. Y ahí están sobre todo el alto empresariado. Vamos nosotros a dominar la isla. Y los haitianos siempre estuvieron claros en esto. Ustedes quieren el mercado de los 22 millones, de los 25 millones, bueno, de consumidores. Pero tienen que liberalizar los flujos migratorios en la isla. Por eso, y los empresarios de aquí, especialmente de la construcción, de la agricultura, felices porque su nivel, ahí fallan los políticos, fallan los estrategas, fallan los intelectuales, fallan la gente de pensamiento nacional, que se acomodaron al esquema, porque las fuerzas motoras de esa visión no son locales, son los organismos internacionales, los poderes de las grandes potencias, las agencias de las grandes potencias que han estado trabajando con diseño, con estrategia. Mientras nosotros estamos respondiendo, no es algo loco. Ahí hay una estrategia montada. Entonces, ¿qué pasa? Eso es así. Y una de las estrategias es alienar al pueblo. Claro. Que el pueblo dominicano se mantenga entretenido con Toquicha, Bad Bunny, con Bad Bunny, la bachata, todo eso, que se promueva cualquier tipo de el bombardeo, cualquier tipo de fenómeno que permita enajenarse, escaparse de una realidad. Así es. Y no pensar, Así porque es. parte de la deformación de esta política maleada y maleante no es aquí, en el mundo. Así es. Que las estructuras tecnocráticas que manejan los recursos para manipular las masas ya prescinden de los líderes y de los candidatos. Ahora hay una realidad que son, como decía Vladimir Lenin, sí, los hechos. Vladimir Lenin. Los hechos son testarudos. Entonces hay mucha gente que hizo unos cálculos y ahora está viendo que el problema no es como se pensaba, porque partieron de una idea de que podíamos hegemonizar en Haití, acompañado de los norteamericanos y los europeos. Y que también los dominicanos finalmente lo pueden sacar para el exterior y no va a haber reacción. Sin ponerse a pensar lo que significa hegemonizar. Mira, en la redacción del libro, tú sabes que cuando uno escribe algo, uno de repente se encuentra y tú dices, ven acá, pero yo no había pensado en esto. Y resulta
que yo me topo con el tema justamente de la cultura y la contracultura. Porque contracultura ha existido siempre. El rock inicia como contracultura. contracultura. Los beatniks. Correctamente, siempre y es lo sano. Porque la cultura puede hacerse muy conservadora, puede hacerse anacrónica y necesita ese reto de la contracultura. El tema es que llega un momento que lo que nosotros en un momento llamamos contracultura se convierta en sí mismo en cultura. ¿Qué quiere decir eso? Que la cultura, lo que para nosotros podría ser contracultura, empieza a producir dinero y a independizarse de esa economía tradicional y a convertirse en sí misma en una economía que se autorreproduce. Si, por ejemplo, el narcotráfico se convierte en una economía en sí misma, entonces ya no hay mucho que buscar. Porque todavía lo que tenía la cultura y la economía convencional es que el dinero está de este lado. O sea, el dinero está de este lado, se produce de este lado y lo tuyo es una cuestión, pero tú me necesitas de forma orgánica. Pero si llega un momento, que es lo que ha estado sucediendo, en que todo se vuelca de aquel lado, si la economía canalla se hace una economía en sí misma, entonces, reta. Entonces ya nosotros estamos en un fenómeno de degradación total. Pero va a llegar un punto. Yo estoy de acuerdo contigo. Mira lo que ha pasado en Haití. Porque estamos hablando de las bandas, de los grupos criminales, paramilitares, parapoliciales. Sí, porque la gente nada más se autoriza banda, pero eso es más grande. 500,000 de armas muy modernas. El presidente de Colombia que dice que se vendieron unos misiles y granadas y explosivos y que probablemente están en Haití. Ya sabes. Bueno, el punto es que realmente ahí hay una captura del Estado. ¿Por qué? Porque la isla es estratégica. Haití desde la década de los 60 está clasificado como un estado narcoalmacén, donde se refugian las mafias del mundo y operan ahí. Y sabes, Pelegrín, que en el libro yo digo que Haití es un estado fallido, pero la República Dominicana es un estado fallando. No es que aquello es fallido y eso está muy lejos de nosotros. Ellos son fallidos. Nosotros estamos fallando. Yo voy más lejos. El espejo de República Dominicana. Es perfecto. Ahora donde tenemos que mirar. Ya. Y ese es fácilmente el título. Y nos daríamos un golpe más duro porque vamos a caer desde más alto. Claro. Si sigue la tendencia, caemos desde más alto. Ahora, va a ser el infierno. Sí. Porque aún así, el nivel de conflictividad, porque esto es un patrón universal, porque tampoco nosotros somos diferentes a los diferentes pueblos. Correcto. Hay un patrón cuando la migración cambia, y ese es un planteamiento que lo ha hecho el presidente, lo han hecho, el documento del Pacto Nacional habla de que ya se cambió la naturaleza de esos flujos migratorios, esos flujos humanos. Ya no es migración, ya es un problema de carácter internacional con implicaciones de seguridad nacional e internacional. Entonces ya empieza la gente a ver la cosa con otro cariz. Lo que está por verse es si nosotros vamos a tener la capacidad de reaccionar a tiempo y de movilizarnos. Y tú hablabas ahorita de la guerra, mira. ¿A tiempo cuándo es, Pelegrín? Bueno, espérate. Porque si reaccionamos cuando estén de este lado, ¿cuál debemos es la reaccionar? Si se cruzan los haitianos, vamos a reaccionar. Óyeme. ¿Están de este lado? Debería ser previo. Osvaldo. Estamos, porque hay procesos que tú no controlas. Lo dicen en dos minutos que óyeme, hay procesos que... perdonen que el tiempo es un dictador. Hay procesos que uno no controla. Sí. Yo ahora mismo recomiendo mucho en estos tiempos que busquemos un libro que se llama Los Cañones de Agosto, de Bárbara Tuchman, que te explica cómo empezó la Segunda Guerra Mundial. Los 30 días clave para el curso de la Primera Guerra Mundial. Óyeme, ese libro te dice a ti lo imprevisible,
lo versátil, lo volátil, lo cambiante que pueden resultar los acontecimientos. Ahora, lo que sí es un hecho cierto, y lo decía Winston Churchill, y lo digo para cerrar, es que el pueblo que sucumbe sin luchar no se levanta. Bueno. Brillante. Pero el pueblo que lucha, si sucumbe, se levanta. Nosotros estamos ahora mismo ante la gran prueba. Desde 1844 a la fecha, nunca hemos enfrentado una prueba más compleja. Yo lo pongo más fácil. Para cerrar ya, para Osvaldo. cerrar, yo lo que creo es que si tú un día agarras leche en una batidora y le echas lechosa, le echas vainilla y le echas un poco de azúcar, yo creo que tú estás haciendo un batido de lechosa. Yo no lo veo tan complicado. Yo creo que todo ha sido armado como si se tratara de un batido de lechosa. Y si tú armaste tu batido de lechosa, adivina qué es lo que te va a resultar. Un batido de lechosa. Señores, gracias, Osvaldo. Oh. Que está en la derecha, pero izquierda. Pero puede ser, No va a ser de zapote. puede convertirse en un veneno. No, precisamente. Mire, señores, Precisamente. ustedes escriben ahí en los comentarios, viene segunda parte de este conversatorio, que esto nada más fue un preview, señores. Muy bien. Yo a la derecha tengo a Osvaldo, que debería estar en la izquierda, y a Pellegrín debería estar en la derecha y está en la izquierda. Oye, Mira, ni la derecha para ni la provocar, izquierda, para provocar. ni la derecha ni la izquierda dicen nada nada. en este mundo. En- Aquí o somos del imperialismo globalista o defendemos A mí me ha tocado, la nación a dominicana. mí me ha Así tocado mismo. explicarle a la gente que yo soy de la izquierda de la derecha. Y yo, ¿cómo? Así mismo. Señores, muchas gracias. Yo digo de la derecha revolucionaria. Claro, brillante, Exactamente. brillante. Señores, cerró este programa demasiado brillante. Viene una segunda parte de 1 hora y media. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, activen la campanita y como siempre le digo, hasta la próxima.